Continuando, voy a poner una cosa que se me pasó. Ese teorema lo que va a decir es una caracterización de los conjuntos abiertos en términos de puntos interiores. Entonces, un subconjunto de X, espacio topológico, es abierto. Sí, solo sí, para todo X punto de S abierto. O sea, sí, sí, solo sí, X es un punto interior de ese conjunto. Entonces la demostración es inmediata. Eh, si, o sea, recordemos que un conjunto es abierto si solo si es vecindad de cada uno de sus puntos. Entonces, ya no la voy a escribir, solamente la voy a contar. O es abierto si solo si es vecindad de cada uno de sus puntos. Entonces, por lo tanto, por la definición, todos sus puntos son interiores. Y si X es un punto interior, entonces A pertenece a una vecindad de X. Y eso lo que me dice es que es vecindad de todos, de cada uno de sus puntos. Entonces, con eso digamos, estoy poniendo este teorema aquí, que sería como otra forma de definir un punto en el interior, o un conjunto abierto, otra forma de definir un conjunto abierto equivalente a la que teníamos en el video anterior, que voy a utilizar cuando veamos ya todo esto aplicado al espacio Rn. Entonces, la demostración trivial la pueden ver en la ayudantía si quieren, pero no creo que sea necesario, la pueden hacer fácilmente con lo que les dije. Ahora vamos a definir lo siguiente. Punto 9 creo que era. Entonces, una función llamar f entre dos espacios topológicos x y y es continua en un punto a de x si para cada vecindad de f de a, para cada vecindad n de f de a, la imagen inversa de esa vecindad es una vecindad de a. Entonces f se llama continua se dice continua en general, sin hacer mención del punto, si es continuo en todo punto de x. Entonces, esta definición la estamos tomando del teorema 2.5.4, ¿se acuerdan? Otra vez vuelvo a repetir lo mismo. En los espacios métricos, para llegar a esa definición vimos lo que pasaba en los números reales, en la definición de continuidad en un espacio métrico. Y entonces después escribimos eso en términos de una métrica. Luego escribimos esa misma definición en términos de bolas. Luego escribimos esa definición en términos de conjuntos abiertos. Luego la escribimos en términos de vecindades. Entonces justamente eso es lo que estoy haciendo. Aquí estoy tomando esta que es la más común, que en un curso de topología simplemente se las dan y ya, para definir que una función es continua en un espacio topológico. Entonces, si, si tenemos, o sea, si tenemos, o no, no una observación más, es que no debería escribir lo que voy a decir, pero, o sea, si tenemos x de x y y de y, espacios métricos, y sus espacios topológicos asociados, porque si es un espacio métrico, entonces es un espacio topológico. Si estos son sus espacios topológicos asociados,
Entonces, dada una función que va, y aquí tengo que poner esto para hacer notar que es una función que va del espacio métrico X al espacio métrico Y, se tiene una función asociada f que va del espacio topológico X al espacio topológico Y. Entonces, la definición de continuidad, justo que es lo que estoy diciendo, se formula de manera que para cada punto A en X, la función esta de espacios métricos es continua en A si solo si esta función es continua en A también. ¿Y eso cómo se logra? Pues poniendo las vecindades, o poniendo en términos de conjuntos abiertos o de vecindades, como hemos puesto aquí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es escribir una definición equivalente de continuidad. O sea, si esta es nuestra definición de continuidad, vamos a demostrarlo como un teorema, pero va a ser el equivalente al teorema 2.58. Eso tuve que revisar las hojas que les he dado para, para hacerlo. Entonces, esa equivalencia es en términos de conjuntos abiertos. Entonces, teorema 2.6.14, una función f que va de un espacio topológico X a un espacio topológico Y es continua. Es continua si, solo si, para todo conjunto abierto en Y, la imagen inversa, que es un subconjunto de X, es abierto. Entonces, claro, esto no lo podemos tomar del... O sea, uno de esos teoremas lo agarramos como definición en un espacio topológico porque está dado en términos de vecindades. Y ya todos los demás que teníamos que eran equivalentes, ahora hay que demostrarlo en términos de espacios topológicos. Por ejemplo, que bien, este se pudo haber tomado como definición de continuidad y luego demostrar esto como un teorema también. Entonces, espero que me explique. Entonces vamos a demostrar esto. Supongamos que f es continua y que O subconjunto de Y es abierto. Entonces lo que tenemos que demostrar es que la imagen inversa de O, subconjunto de X, es abierto. Entonces para cada A que está en f a la menos 1 de O es vecindad. O es vecindad de f de A, perdón. De f de A. Porque f es continua. Por hipótesis. Entonces, por lo tanto, f a la menos 1 de O es vecindad de A. Y como f a la menos 1 de O es vecindad de cada uno de sus puntos, f a la menos 1 de O es abierto. Es un abierto de X. Y ahora el regreso, vamos a suponer que para todo abierto de Y, f a la menos 1 de O es un abierto de X. Y lo que hay que demostrar es que es continuo, es decir, dado A en X y una vecindad en f de A, por demostrar que f a la menos 1 de n es una vecindad de A. Entonces, si n es una vecindad de f de A, n contiene un abierto O que contiene a f de A por hipótesis. Pues por hipótesis, f a la menos 1 de n contiene al abierto f a la menos 1 de O que contiene A. Entonces eso lo que significa es que la imagen inversa de n es una vecindad de A. Y por lo tanto, f es continua.
en A. Entonces, este teorema lo que nos dice es que F es continua si y solo si la imagen inversa de cada abierto es abierta. Entonces, es decir, F es continua si y solo si la imagen inversa de un abierto es abierta. Que es lo que dice. Pero no confundan con la propiedad que dice que... Entonces, no confundir. Con un mapeo cerrado. Que eso lo vamos a ver después. Un mapeo cerrado. Lo que dice es que la imagen abierta de un abierto es abierta. Es abierta. Entonces, eso se llaman mapeos abiertos. Mapeos, mapeo cerrado, mapeo abierto. Entonces, por ejemplo de eso, si tengo una función f que va de un espacio topológico que vaya de los reales con la topología usual a un conjunto y, tau y, donde y es el conjunto que tiene a los puntos A y B, y entonces la topología de y va a incluir al vacío, al conjunto A, al conjunto B y al conjunto total y. Y entonces definimos esa función tal que f de x sea igual a para x mayor o igual que 0 y que valga b para x menor que 0. Entonces, por ejemplo, todo abierto de R lo va a mapear a un abierto de Y. ¿Cierto? Entonces cualquier subconjunto de R lo manda a A o a B, pero A es parte de la topología, es decir, A es un abierto y B es un abierto, entonces cualquier abierto aquí lo va a mandar un abierto acá. Eso es claro, ¿cierto? Entonces, F es un mapeo abierto, pero no es continuo. Y no es continuo en donde, en cero, justamente. Entonces, y eso como lo vemos, como A es vecindad de F de cero, pero F a la menos 1 de A no es vecindad de cero, porque es un punto simplemente. Entonces no es continuo. Entonces no confundan con esa propiedad que está ahí. Ahora vamos a ver otro teorema de estas equivalencias. ¿Cuál teorema estaba haciendo aquí? A ver. 13, 14, 15. Entonces una función f que va de x tau x a y tau y es continua. Sí, solo sí. Y esta es una cosa que no vimos en su momento, pero sí les comenté que había una cosa similar con conjuntos cerrados. Entonces no la hice ahí para verla acá y no fuera tan repetitivo. Entonces es continua sí, solo sí. Cualquier subconjunto para cada subconjunto cerrado f de y, la imagen inversa de ese subconjunto es un subconjunto cerrado de x. Entonces, esto se puede usar también como una definición de continuidad y eso lo van a ver en los libros que en algunos usan esta, en algunos usan la definición con abiertos, en otros usan la que pusimos aquí, etcétera. Entonces, vamos a suponer que
que f es continua. Entonces, supongamos f es continua. Entonces sabemos que f es cerrado si solo si su complemento es abierto. Pero también sabemos que f a la menos 1 del complemento es lo mismo que f a la menos 1 del complemento de f es lo mismo que f a la menos 1 de f complemento. Y como f es continua, entonces f a la menos 1 de f complemento es abierto. Lo cual implica que por esta igualdad que tenemos aquí, que f a la menos 1 de f complemento es abierto, lo cual implica que f a la menos 1 de f es cerrado. Y tenemos ya la primera contención. Ahora, supongamos que para todo f subconjunto de y cerrado, f a la menos 1 de f subconjunto de x es cerrado. Entonces, y ahora vamos a demostrar, por demostrar que f es continua. Con el teorema en términos de abiertos, con el teorema anterior. Entonces, vamos a dar un subconjunto de y abierto. Entonces, f a la menos 1 del complemento es lo mismo que f a la menos 1 de o complemento. Es cerrado, por hipótesis. Entonces, eso implica que el complemento de o es cerrado. Con lo cual, f a la menos 1 de o es abierto. Y por lo tanto, y por el teorema 2.6.14, f es continua. Y otra cosa equivalente de continuidad. Entonces, vamos a ver, teorema 2.6.16. Entonces, la función f que va de x, tau x a y, tau y, es continua si para cada, si solo si para cada subconjunto de x tenemos que f de la cerradura de A está contenido en la cerradura de F. Entonces, supongamos que F es continua. Y tenemos A contenido en X. Entonces, esto lo que tenemos es que A está contenido en F a la menos 1 de F de A. Por las propiedades de las funciones. Ahora, también sabemos que F de A como conjunto está contenido en su cerradura. ¿Cierto? A está contenido en la cerradura de A. Entonces, en este caso el conjunto es F de A, está contenido en su cerradura. Y entonces, eso significa que A está contenido en F a la menos 1 de F de A, pero eso está contenido en F a la menos 1 de F de A cerradura, por lo que tenemos aquí. Porque la cerradura es el conjunto más pequeño que contiene a A. Pero F de A es cerrado. Y como F es continua, lo que tenemos es que F a la menos 1 de F de A es cerrado del teorema anterior. Por el teorema anterior, 2.6.15. Teorema 2.6.
Entonces es cerrado. Entonces con lo cual f a la menos uno de f de a es un cerrado que contiene a. Y entonces, como a está contenida en la cerradura y esa está contenida en f a la menos uno de f de a cerrado, es el cerrado más pequeño que contiene a, entonces tenemos que f de a cerradura está contenido en f de f a la menos uno de f de a cerradura, pero esto es la inversa, entonces me queda f de a cerradura. Y entonces demostramos la primera parte del teorema. Ahora vamos a... Híjole, creo que sí nos vamos a llevar un poquito más de media hora. Bueno. Ahora supongamos que para todo su conjunto de X, f de a cerradura está contenido en f de a cerradura. Entonces vamos a demostrar que es continua. En términos de cerrados. Entonces por eso es bueno tener tantas cosas equivalentes, porque podemos usar de acuerdo a lo que necesitemos, como aquí. Entonces sea f subconjunto de y cerrado. Entonces, por demostrar que es continua, es suficiente demostrar que f a la menos 1 de f es cerrado. Y demostramos eso si f a la menos 1 de f es igual a f a la menos 1 de f cerradura. Entonces, pero por hipótesis, f de f a la menos 1 de f cerrado está contenido en la cerradura de f a la menos 1 de f, que es igual a f. Entonces, si aplicamos f a la menos 1 a esto, lo que tenemos es que f a la menos 1 de f cerrado está contenido en f a la menos 1 de f, aplicando de ambos lados. Entonces aquí se hace la identidad, me queda esto y aquí f a la menos 1 de f. Y por otro lado, tenemos que f a la menos 1 de f está contenido en f a la menos 1 de f cerrado, porque esto es cerrado. Entonces, de estos dos lo que tenemos es que f a la menos 1 de f es igual a f a la menos 1 de f cerradura. Por lo tanto, f es continua. Y listo. Y bueno, con esto podemos demostrar el teorema de la composición de funciones también. Es decir, dado f de x tau x a y tau y continua en a que pertenece a x y g de y tau y a z tau z continua en f de a, entonces la composición f compuesta con g es continua en a. Y bueno, la demostración es exactamente igual a la que hicimos con vecindades en la parte 5, ¿se acuerdan? Que habíamos demostrado esa composición, que esa composición era continua con los métodos tradicionales, y después de haber visto eso con vecindades les dije que era más sencillo hacerlo de esa manera y lo demostramos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí, exactamente lo mismo. Entonces, sea n una vecindad de f compuesta con g de a, que es igual a g de f de a. Entonces, es una vecindad de aquí. Entonces, f compuesta con g a la menos 1 de n, que es igual a f a la menos 1 compuesta con g a la menos 1 de n,
Esto es igual a esto, con G a la menos uno de n vecindad de f de A, pues G es continua en f de A. Y por lo tanto, f a la menos uno de G a la menos uno de n es vecindad de A, pues f es continua en A. Entonces, por lo tanto, f compuesta con G es continua en A. Ahora, eh, la relación de equivalencia apropiada para espacios topológicos se va a llamar homeomorfismo. Punto 11.10. Ay, no he definido nada. Creo que era la número 10. Entonces, los espacios topológicos X tau X y Y tau Y se llaman homeomorfos. O sea, se puede demostrar que esta es una relación de equivalencia. Si existen funciones inversas f de x a y g, perdón, de y a x, tales que f y g son continuas. Entonces, en este caso se dice que f y g son homeomorfismos. Ay, perdón. Entonces, el teorema que sigue, que sigue esta definición de que vamos a ver ahora, indica que el homeomorfismo es la traslación. O sea, ¿se acuerdan del concepto de equivalencia topológica? Entonces, el equivalente eh, a esa idea en espacios métricos es el de homeomorfismo. Eso es lo que va a decir el siguiente teorema. Perdón. Entonces, teorema 2.6.17.18. Entonces sean x de x, y de y, espacios métricos, y sean x tau x, y tau y, sus espacios topológicos asociados. Es decir, tenemos un espacio métrico y eso induce un espacio topológico. A eso nos referimos con lo que dice aquí. Entonces, los espacios métricos x de x, y de y son topológicamente equivalentes. Sí, solo sí, los espacios topológicos asociados son homeomorfos. Entonces, la demostración de esto pues es directa con la definición que vimos ahí. Entonces, la pueden hacer ustedes. Y finalmente, vamos a tener el siguiente teorema que es equivalente al 2.5.13, el que decía que eran métricamente equivalentes.
Entonces tenemos el teorema equivalente, valga la redundancia, pero en espacios topológicos, y es un teorema trivial. Y es el último que vamos a ver. Entonces, teorema 2.6. ¿Qué era? 19. Entonces tenemos x tau x y y tau y eh, son homeomorfos. Sí, solo si existe una función f que va de x a y, tal que es 1 a 1, es sobreyectiva. O sea, podría decir que es biyectiva, pero... Y si tenemos un subconjunto abierto de x, entonces la imagen de ese abierto es abierto. Es decir, que es un mapeo cerrado. Entonces, demostración. Entonces, supongamos que x y y son homeomorfos. Que son homeomorfos. Entonces, de forma que tenemos la función f de x a y g de y a x eh, inversas y continuas también. Entonces, como la f es invertible, es biyectiva. Entonces cumple con estos dos. Y además, dado O su conjunto de X abierto, eso implica que FO, que sería G a la menos 1 de O, es abierto en Y, pues G es continua. Entonces es abierto. Y por otro lado, si O' es su conjunto abierto de Y, entonces esto implica que que O es igual a F a la menos 1 de O', es abierto en X. Y entonces F de O es igual a O', es abierto. Ah, es abierto en X, bueno, sí, ya, eso tenemos ahí. Entonces demostramos la primera implicación. Ahora la segunda, vamos a suponer que 1 a 3 son válidas, no son ciertas. Entonces por 1 y 2, f es invertible. Y definimos la inversa como una función g que va de y a x, tal que g de y es igual a x si f de x es igual a y. Entonces, si O está contenido en X es abierto, eso implica que f de O, que es G a la menos 1 de O, es abierto en Y. Es decir, G es continua. Entonces, esto por hipótesis. Y ahora, si O' contenido en Y es abierto, entonces, esto es por la hipótesis. Estos dos. O sea, por el número 3. O sea, que voy a poner aquí, pues, es cierta. Entonces aquí, como O' está contenido es abierto, entonces f a la menos 1 de O' es igual a O, es abierto
en X, pues la parte 3 es cierta, lo cual nos dice que F es continuo. Entonces con esto acabamos este tema 2. Lo siguiente, el tema 3 va a ser un poco rápido. Vamos a aplicar las cosas que ya vimos aquí. Y vamos a demostrar un teorema importante que es el de Bolzano-Ballestras.